estaba sonriendo ante nuestra invitada, que es una invitada muy especial. Ella es, como la presidenta inauguró, una mujer empoderada. Ayer ha sido elegida como presidenta del Tribunal Constitucional. Es la segunda mujer, luego de Marianela Ledesma, que tiene ese privilegio, y su elección destaca por cuanto es la única mujer dentro de un colegiado de 7 magistrados, pero que han tenido el tino de elegirla a ella como la segunda presidenta de esta promoción del TC, ¿no? Sucediendo al doctor Francisco Morales. Entonces, es ocasión para conversar nuevamente con ella. Gracias por acompañarnos y felicitaciones por su elección, doctora Luz Pacheco. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación, poder compartir estos momentos con usted y con el público. Gracias. ¿Y qué importancia tiene para usted el hecho de ser una mujer que destaque, elegida porque no hay otras mujeres en el TC por seis hombres, y en unas circunstancias donde también hay una presidenta mujer por primera vez en el país y donde se discute la posibilidad de fusionar al Ministerio de la Mujer con otro, lo que le quitaría ese valor no solo burocrático, administrativo, político, sino simbólico de que exista un Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es su reflexión de mujer empoderada? Suenan palabras, suena muy importante. Pienso que, solo repetirlo, que las mujeres, más que cuotas para llegar a puestos de dirección en un país, en una organización, lo que necesitamos es educación. Creo que con educación estamos en condiciones de poder competir, colaborar con los hombres en igualdad de condiciones. Y ahí me alegra porque veo que en mi trabajo no se me considera tanto por ser mujer, sino porque han visto, y eso es lo que me han manifestado, que confían en el trabajo que puedo realizar en favor del tribunal, del país. Y entonces creo que las mujeres aportamos, como me decía uno de los magistrados, veía que yo podía ayudar a conciliar posiciones distintas que tenemos en muchos temas y armonizar eso para lograr esa finalidad que todos buscamos, que es la justicia. ¿Hubo otros propuestos y hubo una segunda vuelta o solo usted estuvo propuesta? No, bueno, ayer escuchaba una entrevista que dio el magistrado Gutiérrez porque en el momento manifestó su interés también de presentarse. El magistrado Gutiérrez. Sí, efectivamente. Pero al final él dijo que ya no iba a postular, pero bueno, ya no ha sido este asunto como muy claro en ese sentido, pero en fin, la realidad fue que en ese momento la única postulación que se hizo de parte del doctor Ochoa fue la mía como presidenta. ¿Alguien la postuló a usted? Sí. ¿Qué fue quién? El doctor César Ochoa. Al interior de la reunión, porque antes me había hablado el doctor Manuel Monteagudo, y pienso que es un ejemplo muy bonito de cómo uno puede ser amiga de personas que no piensan como uno en todos los temas. Porque las posiciones del doctor Monteagudo u Ochoa en muchos temas no han sido similares a las mías, al contrario, ¿no? Pero me ha ocurrido, por ejemplo, cuando ha habido casos así muy sonados y que hemos votado muy distinto, haber almorzado juntos después, ¿no? Y compartido, porque cada uno sabe que el otro vota en conciencia y que lo hace pensando que eso es lo mejor. Y a veces discuten amargamente. La verdad es que discutimos, pero amargamente no llegamos a ese punto. El anterior TC yo creo que sí, había unos enfrentamientos amargos que trascendían. He oído eso, pero no, en nuestro caso buscamos siempre que prime la cordialidad, el respeto, ¿no? Y si uno no aprende a convivir con personas que piensan distinto que uno, la tolerancia es un cartel, pero no una realidad. Y de esos temas que han discutido, ¿cuál es el que tal vez los llevó sí al borde del apasionamiento y la discusión que de pronto ahí sí no les provocaba almorzar o cenar juntos? ¿El de la libertad de Fujimori ha sido uno de los más difíciles, si no el más difícil? Sí, o sea, indudablemente fue un tema que dividió bastante el sentido de la opinión, con mucha fuerza de parte de todas las posturas, pero fue ese día que salimos a comer juntos, a almorzar. ¿Fue ese día? Sí. ¿Por qué? Porque él está convencido que eso es lo correcto y yo estoy convencida también que lo que yo planteo es lo correcto, que la Corte Interamericana, en ese caso concreto, no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre un indulto ya concedido en el país, y considera además que no se vulnera la justicia cuando se da un indulto, que no lo dimos nosotros, ya se había dado.
porque si el indulto afectara el acceso a la justicia, no habría la figura del indulto en ningún país del mundo. Claro, pero en una anterior entrevista que conversé con usted, el tema lo que sentí es que el propósito de ustedes al dar esa sentencia no solo era solo una interpretación, la que acaba de volver a hacer, sino que también había, usted lo llegó a decir en su momento, había como una intención de este fallo podría ayudar a reconciliar, a cerrar heridas. Entonces, ese propósito era negado por ya lo que pasó luego, ¿no? Que dice que podría postularse a la presidencia y todo eso. Como le dije, para mí fue sorprendente que exista ahorita toda esta opinión a favor o en contra de esta persona, porque yo creí que sería un momento de pasar una página, no en el sentido que uno olvide la historia, porque si uno no conoce su historia está mal, pero evitar todos estos resentimientos, enfrentamientos. Además, el indulto fue humanitario, ¿no? Bajo la premisa de que este señor estaba mal de salud. Pero digamos, hoy día nos hemos enterado que está en una clínica, incluso su familia ha difundido un video, con lo que, digamos, volverían las aguas a su nivel, a realidad. Es duro, pero como me preguntaron en la mañana, yo no me arrepiento de la decisión que tomé. Una cosa es que ya la actuación de este señor no estaba en nuestro margen de dominio, por decir, pero lo único que hemos hecho es ejecutar una sentencia que tenía el valor de cosa juzgada. Claro, más bien le molesta lo que ha pasado después. Más que me molesta, me desconcierta, porque no pensé que se entendería ese final, pero no me lleva a arrepentirme. Sí, recuerdo que ya hablamos la otra vez de su desconcierto. Sí. Y ahora hay otros temas muy delicados que ustedes están tratando y que pueden tratar en adelante. Uno que podrían tratar en adelante es que ayer se aprobó en segunda votación, o sea, ya definitivo, y el gobierno ha dado a entender claramente que no la va a observar, una ley que le restituye, como en el pasado tuvo, facultades de investigación a la policía respecto al Ministerio Público, habiendo el artículo 159 de la Constitución que dice que el Ministerio Público conduce las investigaciones. Entonces ahí se prevé todo un debate, ya hay un debate constitucional. Esto podría llegar al TC. No me extrañaría. ¿Qué sería necesario para que llegue al TC si no lo va a hacer el gobierno? No, siempre tiene que haber una acción de inconstitucionalidad, ¿no? que se presenta ya sea por un grupo grande de ciudadanos o por alguna entidad que esté facultada para hacerlo. ¿El Ministerio Público está facultado para hacerlo? Sí, es un organismo. Entonces podría el Ministerio Público... O un colegio de abogados, o un colegio... Sí, por ¿Y supuesto. podría plantear una demanda competencial o no se prestaría? No. Más bien sería, me parece, ¿no? O sea, si lo que no están de acuerdo es porque con esa ley, porque dicen que vulnera la Constitución, lo que procede es una acción de inconstitucionalidad. Y más o menos, sin adelantar opinión, que yo sé que en este caso le complicaría la existencia y complicaría la causa, teóricamente, ¿cuál tendría que ser la aproximación? O sea, ese a grandes rasgos. No, o sea, yo entiendo que lo que tiene que ser una demanda diciendo qué artículos, no sé cuántos tiene la ley, y por qué razón son contrarios a la Constitución. Entonces se recibe la demanda, hay una contestación, ahí tiene que haber una audiencia pública y después ya se sentencia. Pero nunca eso es rápido, entre que uno presenta. ¿Y el fallo podría ser darle la razón a una u otra parte, pero también una especie de fallo imaginativo que se sienta que nadie ganó? ¿Es posible eso? Lo que sucede cuando hay una acción de inconstitucionalidad es que el tribunal dice si es o no constitucional. Punto, no dice más. Y eso no revive ninguna ley anterior, simplemente dice esto es inconstitucional. ¿Y qué rige? Pues no decir si se derogó una ley, que me parece que no ha derogado, sino simplemente ha normado como tiene que ser, como decir eso no es constitucional o sí es constitucional. O sea, solo un sí o un no fundamentado. No podrían decir sí, pero de esta forma mejor, o no, pero de esta forma. No, porque legislaríamos. ¿No? Que en otras circunstancias sí pueden hacerlo. No, normalmente se dice cuando uno hace este tipo de declaración se hace un agujero negro en el ordenamiento jurídico porque queda un vacío, un hueco, ya no existe eso. Por ejemplo, cuando votó el problema de la SUNEDU, pensaban que si declaráramos inconstitucional iba a revivir la ley anterior y eso no puede ser porque ya había sido derogada, simplemente no había nada. Bueno, entonces, sin duda ese tema va a llegar a ustedes. Seguro, y lo van a ver con cierta premura. Sí, claro. Eso sí, esa premura la están teniendo para el caso de
hay una demanda competencial y hay un habeas corpus, pero con el mismo sentido de tratar de precisar cuáles son los alcances de la investigación a la presidenta. Sí, también eso está en agenda. Espero que se pueda ver ya porque son 2 procesos, me parece. El más antiguo, ya me imagino yo, tendrá que programar una audiencia pública y cuanto antes, ¿no? En la medida de lo posible. Pero temas que son... ¿Ya empezaron a verlo siquiera? Lo que pasa es que como yo acabo de asumir, justamente nos vamos a reunir la próxima semana para hacer la programación de los temas que vamos a tratar en la segunda quincena, que es cuando el Pleno tiene las actividades, porque la primera quincena corresponde a la sala. La sala estamos teniendo audiencias, sesiones de votación, y la segunda quincena es audiencias y sesiones del Pleno. Pero en principio una presidenta o un presidente sí es investigable. Bueno, eso es lo que tenemos que responder. ¿Hasta qué punto es investigable? Pero ya hay una realidad histórica sobre las investigaciones de los presidentes. Sí, hay una realidad histórica. Y ustedes ya han admitido, por ejemplo, que Castillo sí es... También sí es cierto. Era y es investigable. Entonces, eso ya los obliga a hacer lo mismo con Dina Boluarte, pero tienen que precisar los límites y los alcances de la investigación. Efectivamente. ¿Y el hecho de que sea mujer le merece un comentario? No, es persona. Yo creo que siempre tenemos que pensar eso, es una persona, da lo mismo que el sexo, varón o mujer, tiene los mismos derechos. Claro, usted no simpatiza con la idea de cuotas, pues ya me lo dijo en la primera respuesta. Creo que, yo creo que es como tratar, como si la mujer no pudiéramos llegar a un puesto por nuestros méritos. Y eso no es justo, pues. Creo que si nos dan los mecanismos, podemos. Pero sí respeta que la ley respeto todo. haya establecido la paridad, por ejemplo, para las listas parlamentarias. Habrá que ver, sí, o sea, una cosa es que me guste o no me guste, otra cosa que sea constitucional o no constitucional. En el caso una vez me preguntó una persona, ¿y cómo se podría hacer? Porque a veces no se consiguen mujeres que quieran. Esa es una problemática. A veces hay mujeres que no quieren, no les interesa, como yo he visto en el propio concurso, ¿no? Éramos muy pocas mujeres en comparación a los hombres. Y espero que no pase como en el Ecuador, que me decía un juez en un encuentro que he estado, que allí en el Ecuador esta cuota de género es tan marcada que si, por ejemplo, en un concurso una mujer tuvo el puesto 120 y los primeros son hombres, y de todas maneras entra en el segundo puesto. O sea, no pueden dejar que haya... O sea, la paridad es absoluta. No importa el concurso. ¿Le parece cuestionable eso? Sí, yo creo que lo más importante es el servicio. Paridad con meritocracia. Eso. La gente merece un buen servicio. Ahora, claro, otra problemática es que sí, en grandes estratos de la sociedad la mujer pues es discriminada, abusada, golpeada, y por eso le había preguntado lo del Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Le parece que debe seguir existiendo? Bueno, yo creo que eso son políticas públicas. Lo que hay que ver es que haga un servicio eficiente por las verdaderas poblaciones vulnerables. Y también, como los recursos públicos, saber emplearlos en lo que sea estrictamente indispensable en esa materia de la burocracia, por decir así. No que hayan los ministerios estrictamente indispensables. Hay un tema que le quiero tocar porque encontré un artículo muy, muy interesante que usted escribe en marzo del 2021 en El Tiempo, que es un muy conocido diario de Piura, un diario regional de Piura. Y se llama El candidato del Opus Dei, así en signo de interrogación, y está dedicado a Rafael López Aliaga, que ese entonces era candidato presidencial. Y usted lo escribe, usted es parte del Opus Dei, es miembro del Opus Dei, es miembro de la obra, a la que le tengo mucho respeto, discrepo muchas cosas, pero le tengo mucho respeto. Y desde esa pertenencia al Opus Dei, usted dice, el hecho de que Rafael López Aliaga también lo sea, no significa que sea un candidato al Opus Dei, porque el Opus Dei da libertad de conciencia. Efectivamente, y de opinión. Yo en la mañana le contestaba a una periodista que me decía si esto del Opus Dei no influirá mucho en sus decisiones. Digo, mira, es como si tú vas a la parroquia y en la parroquia el padre te empieza a preguntar ¿qué haces en tu trabajo? No, opinas así, opinas así, tú no vuelves a esa parroquia. Bueno, yo voy a un centro del Opus Dei y busco ayuda espiritual de mejora en vivir las virtudes, ser más coherente con mi fe, conocer la fe. Y nadie jamás, en todos los años que tengo en el Opus Dei, me han preguntado qué voy a decidir, cómo voy a hacer. Eso es una cuestión absolutamente personal. No funcionamos con mentalidad de grupo.
Eso es lo importante. ¿Y a usted, por ejemplo, le molestaría si alguien en el Opus Dei le dijera, uy, mira, ayuda a este Claro. porque es de la obra, o es una causa que a la obra le interesa? No, nunca lo he escuchado y creo que a una persona que esté bien formada en el Opus Dei no lo haría, porque es una de las cuestiones que el fundador del Opus Dei, San José María, dejó muy claro, ¿no? Que uno no se puede acercar a otra persona del Opus Dei buscando un favor de ese tipo, ¿no? Porque entonces nos convertiríamos en una organización que tendría de todo menos de tipo... Claro, y cuando usted escribió esto, pues no preveía que usted iba a ser magistral del TC y que Rafael López Aliaga iba a ser alcalde de Lima. Bueno, en este momento lo escribe porque era candidato. Supongo que no votó por él. Porque después de escribir esto, creo que difícilmente ha votado por él. Votó por alguna mujer, ¿no? No, no necesariamente. Sí, mejor no lo decimos. No lo diga. Usted iba a ser magistrado del TC y luego él se convirtió en alcalde de Lima patrocinando un caso. ¿Se puede decir patrocinando? Sí, ¿no? Porque mostró un interés público. Es más, fue a una audiencia, ¿no? Comprometido, ¿no? Al caso de los peajes que ustedes anularon, el de la Panamericana Norte a la altura de Puente Piedra, ¿no? En algún momento, al armar su argumentación, al decir su voto, usted pensó qué hacer mentalmente con el hecho de que López Aliaga sea de la obra o algo así. Para nada, eso no tiene ninguna trascendencia. Al menos para mí, el hecho de ser del Opus Dei es una vinculación de tipo espiritual que no tiene la única trascendencia que tiene que tener es que uno tiene que esforzarse en ser muy coherente con su propia fe, nada más. Pero por lo demás, para mí, yo no conozco ni todas las personas del Opus Dei, ni mucho menos, ni mujeres ni hombres. Voy conociendo a lo que por alguna razón en un centro de la obra me presentan, pero... Y en la opción preferencial por los pobres como principio. Como todos los cristianos, ¿no? Eso yo creo que tenemos que hacerlo todos. Cada uno según sus circunstancias, pero sí. Ahora, estamos en un momento políticamente complicado porque pues el Congreso está legislando de una forma que causa bastante controversia, bastante polémica, e incluso muchas de sus iniciativas legales ante un Congreso, ante un Poder Ejecutivo que no le hace un debido contrapeso, nos llevan al escenario en que son otros entes autónomos, como el Ministerio Público o como ustedes mismos, Tribunal Constitucional, que ahora tienen como que más deber de hacer ese contrapeso. ¿Usted es consciente de esa situación? Claro, todos nos damos cuenta que vivimos una situación muy difícil, tanto políticamente como de inseguridad ciudadana, ¿no? Son las dos cosas que yo creo que a todos los peruanos nos preocupan. Entonces, ¿qué le dice a muchos que, como si fuera un estigma, dicen, no, pues es que ese TC, como fue elegido por el Congreso, va a responder al Congreso y no va a desafiar algunas cosas que merecerían ser desafiadas? No, fíjese, eso cuando hay personas que dicen, ¿cómo es posible, también en el otro lado de la orilla, cómo es posible que el TC no se haya pronunciado de una vez diciendo que el Poder Judicial no tiene ninguna autoridad para intervenir en un caso como el de la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo es posible? Ya tendrían que haber aclarado que jamás puede entrar al Poder Judicial. Y nosotros no hemos dicho eso nunca. Lo que hemos afirmado es que hay facultades que son exclusivas y excluyentes, como son las que conocemos, pero que en ese ejercicio de las facultades tienen que respetar los derechos fundamentales. Porque un Congreso que no tuviera ningún control se vería como un parlamento nazi, ¿no? Que porque han tenido todos los votos, entonces a los judíos los tenían como los tuvieron. Entonces igual nosotros estamos convencidos de que todo tiene un límite. Como decimos cuando quisieron acusar, ¿se acuerda?, de traición a la patria a Pedro Castillo, y dijimos que no. Y ahí le dieron la razón a Pedro Castillo, en ese caso sí. Exactamente, sí, porque pues la tenía. Era sensato, sí, era un dicho, simplemente. Exactamente, es una cosa hacer una torpeza. En una entrevista pública, y otra cosa es realmente estar haciendo todas las coordinaciones para vender la patria, ¿no? Ceder territorio, son dos cosas diferentes. Claro, y al Congreso no le han dado la razón en algunas ocasiones. Claro que no, y probablemente a futuro haya casos en que se la daremos, si la tiene, y otros en que no se la daremos. Estoy totalmente seguro. Ahora, hay un tema delicado porque el Congreso, según la Constitución, no tiene iniciativa de gasto, pero sucede que dan muchas leyes que no generan un gasto directamente, pero por ejemplo una
exoneración tributaria o una disminución tributaria, no es una generación de gasto, pero tiene un impacto tremendo sobre el fisco. ¿Cómo evalúan eso? ¿No es momento de replantear un poco eso y poner algunos cotos allí? Cuando nos hemos pronunciado de esta iniciativa de gastos, sí dijimos claramente, fue la acción de presa inconstitucionalidad de la época de emergencia, que se contrató bajo el régimen laboral privado a todas las enfermeras y gente que había trabajado en la época de la pandemia. Y se dijo en esa oportunidad, yo no estuve de acuerdo, que era un régimen, una situación de excepción y que esa contratación se tenía que hacer, porque ya había pasado el tiempo, estaba prevista, pero es verdad que lo han entendido como que el tribunal dice, siempre pueden hacer ustedes el gasto que quieran. No es así. La mayoría consideró que en ese caso puntual sí se justificaba. Entonces, como que ahí está faltando de pronto otro caso que les permita precisar mejor eso. Sí, yo creo que habrá. Entonces son conscientes, no solo usted, sino algunos de sus colegas, que esta imprecisión está haciendo que el Congreso impacte, ante esa ausencia de control por parte del Ejecutivo, impacte mucho en la economía nacional. Claro, más que nada yo creo que somos conscientes de lo que se escucha, de lo que se dice en los términos que acaba de expresar, ¿no? Que sí pueden ellos de alguna manera prever gastos, si no es en este año, sino para el próximo, pero eso como hay que verlo caso por caso y ya tendremos oportunidad de pronunciarnos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Luz Pacheco. Le renuevo las felicitaciones por su cargo recién estrenado. Se vienen casos difíciles, suponemos complicados. Ya tienen varios, ¿no? Y mi mayor deseo es poder satisfacer esas aspiraciones que tiene la gente de lograr la paz dentro de lo que podamos, ¿no? Claro, y continúen con esa sana práctica de luego de cada fallo importante salir a explicarlo, ¿no? Haciendo docencia. Escoja, por favor, una carta. La verdad que si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano, con las manos en el corazón. Alejandro Romualdo, un gran poeta peruano. Qué bonito. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Y nos vemos entre una pausa con el congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular.